Buenas tardes a todos, bienvenidos al Museo Arqueológico y gracias por su asistencia. Para la presentación de este libro y la mesa redonda contamos hoy con Fabiola Salcedo, el autor del libro, Jorge García y con Iván Fumado. Les voy a presentar ahora a las tres personas que están con nosotros y a continuación empezaríamos con la mesa redonda. Jorge García es desde 2017 profesor titular del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y Arqueología de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Anteriormente fue investigador Ramón y Cajal en la propia Universidad Complutense, después de haber disfrutado diversos contratos postdoctorales en la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. Se doctoró en 2005 con la tesis doctoral El valor de la antigüedad en la formación de los arquitectos españoles pensionados en Roma en los siglos XVIII y XIX y es especialista en la historia de la arqueología. Ha publicado y editado diversos libros sobre esta y otras temáticas, además de decenas de artículos de revistas científicas. En estos últimos años se interesa particularmente en la arqueología de la época colonial y en la arqueología clásica del norte de África, en particular en Túnez. Actualmente codirige con la profesora Fabiola Salcedo, que también nos acompaña hoy, el proyecto de investigación I+D, Identidades norteafricanas en transformación, etnias líbico-bereberes y romanas a través del imaginario funerario, y el proyecto de excavación Almazaras romanas en la región de Caserín, en Túnez. Fabiola Salcedo es profesora también titular de Arqueología Clásica en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, especializada en iconografía clásica y en el estudio de las culturas norteafricanas de época romana y prerromana, temas sobre los que cuenta con numerosas publicaciones. Atraída también por los procesos que se generan a partir del contacto entre culturas antiguas, comenzó a dedicar sus estudios al África romana y al tema de la iconografía de las naciones y provincias, objeto de su tesis doctoral que realizó gracias a una beca del CSIC en la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma. Posteriormente siguió vinculada a dicha escuela y a la Universidad de Perugia. Ha excavado también en diferentes yacimientos, tanto en España como en Italia, entre los que destacamos Ostia Antica, Tusculum o la casa de Diana Arcaizante en Pompeya. Además de en Italia, ha estudiado en centros de investigación de Alemania, Francia, Rusia, Estados Unidos y Túnez. Es directora del grupo de la Universidad Complutense de Investigación Arqueología Africana y también está dirigiendo desde 2012 varios proyectos I+D de investigación dedicados al norte de África en época romana sobre el estudio de temas nucleares iconográficos, arqueológicos e históricos de las provincias romanas africanas. Actualmente, como ya he dicho, dirige junto con Jorge García un proyecto I+D, así como las excavaciones de establecimientos oleícolas y el vicus de Genchirpegak en la región de Caserín, en Túnez. Iván Fumado es licenciado en Historia y doctor con mención europea en Arqueología por la Universidad de Valencia, con una tesis doctoral sobre la morfología urbana de la ciudad antigua de Cartago entre los siglos VIII y II a.C. Ha realizado estancias de estudios predoctorales en la Universidad de Bolonia, en la Escuela de Historia y Arqueología en Roma del CSIC y en la Real Academia de España en Roma, así como en Atenas y en Oxford. Ha disfrutado también de contratos de investigación postdoctoral en el Instituto Arqueológico Alemán de Berlín y en Francia. Desde 2018 disfruta del contrato de investigación Ramón y Cajal, concedido por el Ministerio de Ciencia e Innovación. Actualmente dirige un proyecto de investigación sobre las bases territoriales del fenómeno urbano cartaginés y la explotación de los recursos naturales del paisaje que rodea la ciudad antigua de Cartago, tanto en época púnica como en época romana. El proyecto está financiado por el Plan Nacional de I+D del Ministerio de Ciencia e Innovación y Universidades, por el Instituto de Patrimonio de Cultural de España y por la Fundación Palar, y se desarrolla en estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Patrimonio de Túnez. El libro que hoy presentamos y alrededor del cual va a girar esta mesa redonda aborda la figura del arqueólogo amateur, divulgador de la arqueología y explorador Francis Victor Kuhn, más conocido como Byron Kuhn de Prorock. Desarrolló su controvertida actividad en el norte de África y Oriente Próximo entre los años 1920 y 1950, y a pesar de ser un personaje muy mediático en su época, en estos años, hasta el momento, ningún autor había tratado en profundidad su carrera. Jorge García aborda en el libro magistralmente la figura de este personaje controvertido, carismático, desconocido también, con una vida pues, realmente apasionante
y que, a pesar de iniciarse en el mundo científico, acabó derivando hacia una faceta mucho más mediática, más aventurera, más comercial, engañosa a veces, sensacionalista y cinematográfica. Jorge ha realizado una labor de documentación exhaustiva, impresionante, analizando lo que hay de cierto en los libros que Koen de Prorok publicó, creo que fueron 4, ¿no? Que están repletos de invenciones, y contrastando las abundantes noticias de prensa y mucha documentación de archivo, escrita, gráfica y cinematográfica, con lo que realmente el autor de estos 4 libros quiso narrar a sus contemporáneos. Koen de Prorok fue acusado de, ella lo comentará luego más despacio, de contrabandista de armas, de mercenario, de espía, y gracias a que los servicios secretos y la administración colonial de los territorios por los que él transitó siguieron sus andanzas, Jorge ha conseguido dilucidar de alguna manera algunas de sus actividades reales en Libia, en el Mar Rojo, en Etiopía o en Arabia. Además, Jorge ha localizado numerosas películas y documentales que Koen de Prorok rodó, las cuales aportan un material novedoso e inédito en relación a la arqueología y las exploraciones en Túnez, en Argelia y en Libia. A pesar de no tratarse del objetivo del libro, también aborda algunos aspectos más personales de su vida y sus relaciones con personajes bueno, pues de todo tipo, desde profesores norteamericanos, sabios franceses, hasta incluso políticos de la época o aquellos amigos suyos con los que se rodeaba, que Jorge tilda de dandis diletantes, ¿no? En definitiva, a pesar de que el volumen es, bueno, pues ya lo ven, considerable de grosor, todo ello hace que el libro sea muy ameno, que sea divertido, curiosísimo, y todo ello junto al rigor científico y documental que aporta siempre Jorge con su conocimiento y su currículum. Enhorabuena, Jorge. Doy paso a las tres personas que van a intervenir en la mesa redonda y bueno, pues al final habrá un turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, Virginia. Muchísimas gracias al Museo Arqueológico Nacional por habernos brindado esta oportunidad de presentar este libro aquí, que lo vamos a hacer un poco en formato de tertulia. Muchísimas gracias a Jorge García Sánchez, a mi compañero, mi amigo, por invitarme también a esta mesa redonda. Y, sobre todo, también a todos los que están asistiendo en este momento a este acto, ¿no? El título ya de la invitación para venir aquí, el título del acto, es ya muy evocador, ¿no? Porque titularlo como Un té en el desierto juega, como sabrán ustedes, la mayoría, con 2 obras maestras, ¿no? Una de la literatura y otra de la cinematografía. La de la literatura es la célebre novela de Paul Bowles, que escribió en Tánger en 1949, cuyo título original es The Sheltering Sky, El cielo protector, y cuyo primer capítulo precisamente se titula Té en el Sáhara. Basada en esta inquietante, intimista y al mismo tiempo apocalíptica novela, el gran Bernardo Bertolucci, como saben, dirigió en 1990 la película El cielo protector, que en Italia la comercializaron con el nombre Il té nel deserto, que curiosamente, pues claro, se parece mucho al título de esta conferencia, ¿no? Y es que, la verdad, al leer este libro de Jorge, pues son muchos los pasajes que te trasladan a la literatura de Paul Bowles y también a la mirada de Bertolucci. Por eso, charlar sobre este libro con Jorge y de Jorge es un enorme placer, como ha sido un placer leer este libro que ha publicado la editorial Silex, con gran acierto en la edición, ya que, a pesar de estas casi 800 páginas, es un libro muy manejable y muy vistoso, la verdad. El libro, como ha ido comentando ya Virginia, combina la biografía de Prorok, pero también es un libro de historiografía. Una historiografía en la que se puede encontrar una crónica detallada de las investigaciones y las excavaciones que tuvieron lugar
en ese primer tercio del siglo XX, sobre todo en Túnez, pero también en Pompeya y en otros lugares de África. Pero también habla de la historia y de la política europea de esa época y del periodo colonial. Es impresionante la cantidad de información y documentación que has recogido, Jorge, archivos, fotografías, notas, claro, muchos años le has dedicado al libro, ¿no? Unos cuantos, ¿no? Y desde luego se nota por la cantidad de material documental y también porque está magistralmente escrito, con todo lujo de detalles y un gran anecdotario en el que uno verdaderamente queda abducido al adentrarse en cada uno de los capítulos. Además, tiene una redacción muy fina en la que se detecta ese sentido del humor tan inglés que tiene Jorge. El protagonista del libro, Francis Victor Kuhn, que era su verdadero nombre, ¿no? Es un personaje real, pero de tintes novelescos. Por eso es tan atractivo el libro también. Él mismo se puso el nombre de Byron Kuhn de Prorok y este buen hombre pues vivió entre 1896 y 1954. Y era, sin duda alguna, un personaje muy polifacético. Fue un gran dibujante, novelista, escribió varias novelas, varios ensayos, cineasta, era escalador, era periodista, del tipo un poco sensacionalista, hay que decirlo. Sin duda era un personaje mediático, pero también tenía unos lados oscuros. Era bastante petulante, era mentiroso, casi mentiroso compulsivo, manipulador, y que le llevó a utilizar, al menos durante un tiempo, diferentes nombres. Se hizo llamar conde cuando en realidad no lo era. El conde era un tío abuelo suyo que no sabemos si realmente le otorgó el título de conde o se lo dejó en herencia o qué, ¿no? Según cuentas tú en la novela, perdón, en el libro. Se hizo llamar Byron cuando no tenía absolutamente nada que ver con Lord Byron, pero bueno, le atrajo el personaje, como no. Sí que es verdad que hizo arqueología, pero claro, la pregunta es ¿cómo? ¿Qué tipo de arqueología hizo, no? Porque, por ejemplo, también tenía tintes de ladrón. Llegó a llevarse material de excavaciones de Cartago, creo que 25 cajas, si no me equivoco, y también material de la tumba de Tinginán. Cierto es que en la época en la que él excavaba, pues no había estos controles patrimoniales y unas leyes de patrimonio como las que tenemos afortunadamente hoy en día en todos los países, ¿eh? Y además en el norte de África, como bien sabemos los que trabajamos en el norte de África, eso a rajatabla, pero vamos, en todas partes. Entonces, bueno, pues como esto va a ser un poco en forma de tertulia, la primera pregunta que tengo para Jorge es si puede contarnos, así a bote pronto, de manera sintética, porque luego vamos a seguir abundando en estas cuestiones, ¿qué hizo realmente Prorok por la arqueología del norte de África? ¿Qué hizo? Si nos lo puedes un poco resumir en unas cuantas líneas, aunque luego proseguiremos, claro. Bueno, pues antes de pasar a la respuesta, quiero agradecer la acogida del Museo Arqueológico Nacional, también la introducción que ha hecho Virginia Salve, la atención que han tenido otros miembros del museo para que se desarrollara este acto y, por supuesto, la participación de mis dos colegas y amigos, Iván Fumado y Fabiola Salcedo, en esta mesa y, por supuesto, también el hecho de que se encuentren aquí esta tarde atendiendo a esta presentación del libro. En respuesta ya a tu pregunta, aunque luego podemos ahondar en estos temas, yo desde luego incidiría bastante en algo que ya has mencionado tú y que también comentaba Virginia, en que no hablemos de un arqueólogo al uso, ¿no? Hablamos de alguien que es bastante polifacético, ¿no? Que tiene una formación, digamos, muy variopinta, porque es poeta, es pintor, es escritor,
es periodista también, se dedica al mundo del cine, incluso llegó a ser actor de una manera efímera. Entonces, desde luego, no nos encontramos a alguien con una formación exactamente académica, es un diletante, ¿no? es un personaje amateur. ¿Qué resalto entonces de Byron Kuhn de Proro? Pues precisamente que alguien con esta falta de formación científica de repente despunte de la nada en torno a comienzos de los años 20 y su nombre empiece a ser conocido en el Túnez de la época como arqueólogo, y no solamente eso, sino además patrocinando, a veces simplemente desde la sombra o con financiación económica, y a veces como director de los trabajos, pues excavaciones bastante importantes, en las que ahora solamente voy a destacar la del Tophet, el célebre Tophet de Cartago, ¿verdad? Teniendo en cuenta ese pasado, ¿no? Más bien de artista que de arqueólogo, y se ve forzado prácticamente a ser arqueólogo tras una primera visita en 1920 al yacimiento que le apasiona tanto, que cambia, que vira de esa carrera que podría haber hecho como pintor a convertirse en una especie de anticuario, de arqueólogo de la época. Hemos visto, por cierto, algunas imágenes al respecto de cómo se lo comparaba con Byron, ¿no? Él mismo se inventó esta afiliación que no era cierta, era su nombre artístico, ¿no? Byron Kuhn, conde de Proro, que era su nombre artístico, no el real. Eso por un lado, ¿no? Y que de repente se le escuchen instituciones patrimoniales francesas y tunecinas, pues tan importantes como el Servicio de Antigüedades o el residente general, es decir, el gobernador francés en Túnez, también apoya sus proyectos, o la propia Academia de Inscripción y Bellas Letras parisina, ¿no? Un órgano importante académico en la arqueología francesa y colonial, pues también va a prestarle su apoyo y a escuchar sus planes y sus proyectos. Y luego también otra circunstancia que has mencionado, y es que precisamente debido a ese bagaje periodístico, cineasta, etcétera, se va a convertir en un gran divulgador de la arqueología del norte de África. Yo creo que eso es lo que más me interesa de su figura, que diera a conocer entre las personas de la calle, entre la gente común, la arqueología del norte de África, que a priori, y por ejemplo los Estados Unidos, pues no tenían por qué estar exactamente familiarizados con ella, ¿no? Nombres como Cartago quizás sí, pero Útica, ciudades del sur, Susa, por ejemplo, los oasis, o también algunos yacimientos en Libia, Girza, etcétera, de repente empiezan a ser mencionados en la prensa americana de la época, también la francesa y de otras nacionalidades, y todo gracias a esa labor de popularizar la arqueología que tuvo Byron Kuhn de Proro, que atraviesa además de unas metodologías en las que podemos luego incidir, pero principalmente en la documentación cinematográfica de sus excavaciones. Él le dio mucha importancia a dejar registrado con las cámaras sus excavaciones y sus exploraciones. Así que esto es lo que más resalto del protagonista de este libro. Bueno, yo quería tomar la palabra, antes también aprovechando para agradecer al museo toda la organización de este acto, ¿no? La organización de este acto, a todo el público por estar aquí presente, pero me voy a permitir agradecerle sobre todo a Jorge el haber dedicado tanto esfuerzo a producir esta gran obra, hay que decirlo, por la cantidad de datos que se han acumulado y por el tiempo que se ha dedicado y por el esfuerzo y por el resultado. Y también una cosa que a lo mejor para los lectores, que espero que luego tengan el libro, que a lo mejor un aspecto que quizá pase algo desapercibido, y es agradecerle a Jorge el coraje, el atrevimiento que hay que tener para lanzarse a un proyecto de estas características, a un tema de estas características, porque es un tema un tanto envenenado, por lo menos desde el punto de vista del especialista, ¿vale? Yo cuando conocí a Proro y pasé un poco por encima de su literatura científica, entre comillas, también sentí un cierto atractivo porque el personaje creo que es realmente muy atractivo, ¿no? Y bueno, en el libro pues queda demostrado, ¿no? Con todo el aparato gráfico y la biografía que tiene, que es fascinante desde muchos aspectos, con todos sus pros y sus contras.
Pero, claro, enseguida, como especialista, pues te queda claro que científicamente la aportación de este individuo pues, está relativamente limitada, ¿no? Entonces, tratar de una manera arqueológica y científica, historiográfica, un tema que por un lado es muy atractivo para el gran público, pero que por otro, al final, el producto científico de esa persona que se está estudiando no cumple los estándares científicos que hoy en día se esperan, es un tema muy delicado. Es un tema muy delicado y que Jorge ha sabido meterse en ese espinoso jardín con mucha habilidad y salir muy airoso produciendo una obra que yo creo que es muy atractiva para dar a conocer, no tanto quizá los temas que Prorok decía que estudiaba, pero para conocer ese mundo inicial de la arqueología, hoy en día en gran parte o casi totalmente, aunque no totalmente, superado, afortunadamente, de aficionados y diletantismo, ¿no? Yo también he reflexionado un poco sobre el por qué es tan atractivo, por qué no puedes dejar de mirar, pero entonces, ¿cómo ha salido de aquí este? ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Y cuál es su aportación, no? Y yo creo que, sin duda, hay una cosa que en lo más íntimo de cualquier arqueólogo que se precie te toca una fibra sensible y es el éxito de su labor divulgativa, ¿no? Su labor científica pues llega hasta donde llega, pero le han abierto una cantidad de puertas en una cantidad de instituciones que a muchos arqueólogos excelentes desde el punto de vista académico y profesional no le van a abrir nunca. Ha recibido una atención mediática que hay gente que a lo mejor pues, le gustaría más o le gustaría menos, pero que no va a recibir nunca y que por tanto la labor académicamente fantástica de muchas personas no va a recibir nunca la atención mediática que en cambio sí que recibe este personaje. Y eso a la arqueología, ayer, pero también hoy, le hace falta la labor de divulgación, un puente que haga de transmisión entre un público que puede estar dedicado a mirar, pues yo qué sé, la prensa cotidiana, prensa del corazón, deportes o cualquier otra noticia, pero que gracias a determinados comunicadores dirige su atención hacia el mundo de la arqueología y eso puede ser un primer paso para incrementar el espacio mediático que ocupan las investigaciones, digamos, más serias, ¿no? Entonces, el éxito, desde el punto de vista del éxito de su divulgación, creo que es una historia de éxito, la historia de Koen de Prorok, ¿no? Y entonces con todos los peligros que conlleva, que luego en el libro están muy bien detallados los peligros que conlleva por toda esa voluntad de enriquecer y de embellecer los relatos, que está muy bien atraer la atención de la gente, pero si luego lo que le das no se corresponde con la realidad de los hechos, entonces hay un doble filo muy peligroso de tratar. Y es un doble filo que existía en los inicios de la divulgación, pero que también creo que sigue existiendo hoy en día, ¿no? Y con, bueno, cuantas más redes sociales y cuantas más posibilidades de comunicación con Internet y todas esas herramientas, tanto para lo bueno como para lo malo, más se multiplican las posibilidades que tiene la divulgación de llevarnos por el buen camino y conectar público en general con arqueología bien hecha, como de no hacerlo. Y no sé si tú habías hecho alguna reflexión en este sentido de cuál es la labor, cuáles son el secreto del éxito de divulgación de Koen de Prorok y si ves algún tipo de paralelismo con el espectro de divulgadores que tenemos hoy en día, tanto en televisión como en la prensa, como también en Internet. No sé si puedes opinar si alguno de ellos maneja la clave del éxito como la maneja Prorok, cuáles son los peligros, si alguno comete los errores similares a los de Prorok, o cómo podríamos aprender de esa experiencia para evitar que actuales divulgadores nos lleven por los mismos pasos por los que Prorok llevó a algunas de las personas que la atendieron. Bueno, en primer lugar, estamos hablando de dos periodos diferentes, ¿no? Han transcurrido prácticamente 100 años desde el momento en el que Koen de Prorok realiza sus investigaciones. En el momento se convierte en alguien, bueno, realmente innovador y puntero en cómo quiere que se dé a conocer las excavaciones en las que está participando o las exploraciones que organiza.
Esto es mediante la cinematografía, como decía antes, que luego además podemos ver alguna imagen, alguna proyección. Pero además con un método bastante diferente al que podamos considerar en la actualidad, porque hoy tenemos documentales o tenemos películas, sean de corte arqueológico o no, pero en su caso él lo va a acomodar a una serie de experiencias que se están dando ya desde el siglo XIX, de hecho, que se llaman los travelogue o lecture film, que yo traduzco como conferencias sincronizadas con proyecciones, ¿no? Básicamente, el conde de Prorok impartió una conferencia, como podríamos estar haciendo aquí, y en lugar de estar proyectando un PowerPoint con una serie de fotografías, lo que se proyectaba eran las películas que él había grabado durante sus expediciones, ¿no? Entonces, él sincronizaba el discurso con lo que estaba mostrando en la pantalla, ¿no? Al principio tuvo muchas dificultades, dado que siempre es difícil ajustar digamos, el tono de conversación que pueda tener una conferencia con lo que nos muestra una pantalla. Pero poco a poco se fue convirtiendo en un maestro, en una especialidad que además la arqueología no había ocupado hasta ese momento, ¿no? Los viajeros, los exploradores sí, pero sobre todo viajeros, algún tipo de divulgadores muy sensacionalistas, incluso magos, militares, explicaban a través de este sistema, pues digamos, sus hazañas, incluso sus logros geográficos, a veces científicos. Y Kunde Prorok aplica esto en la arqueología, ¿no? Obviamente no es el inventor del cine arqueológico, aunque o de la documentación arqueológica en el mundo del cine, no se había hecho mucho y empieza a ser más visto a partir de los años 30, o sea que en eso él sí es un gran pionero. Esto, desde luego, es un medio que llega al público de una manera muy fuerte y directa. Además, él es norteamericano, pese al extraño nombre que posee, de nacionalidad norteamericana, y es el medio, ¿no?, casi hollywoodiense, que uno puede achacar a un arqueólogo de esta, o al menos más típico que uno podría achacar a un arqueólogo de esta nacionalidad. Esa cinematografía, donde parcialmente se pueden incluir elementos fantásticos, pero siempre se puede engañar al espectador, va acompañada de una lluvia de artículos periodísticos, de revistas, con información de sus propios libros, en las que exagera las gestas, los episodios arqueológicos en los que está participando, ¿no? Digamos que rodea todas sus misiones siempre de un halo de misterio, de peligro. No puede hacer un descubrimiento de un yacimiento normal, ¿no? Siempre tiene que ser a través de un desierto, de una jungla poblada de peligros, porque es lo que está llegando al público general. Y aparte de ello, todo esto le va a generar una serie de beneficios económicos, lógicamente, dado que los espectadores, pues, captados, obnubilados, ¿no?, y hechizados por sus conferencias y por sus películas, van a invertir en futuras misiones, en futuras excavaciones arqueológicas que dirija Byron Kunde Prorok, ¿no? Entonces el beneficio se hace por todos los lados. Para esto, pues sí, tuvo que añadir un poquito de pimienta a esos discursos que hacía, ¿no? Pues no podía estar excavando solamente en Cartago, ¿no?, una estructura normal, una domus romana, pues tenía que estar descubriendo también, bueno, pues por ejemplo, las cuadras donde se encontraban los elefantes de Aníbal, o tenía que encontrar estelas funerarias con los nombres de la familia Barca, ¿no? Todo un aspecto muy sensacionalista. Entonces, lo primero que hacía antes de iniciar una expedición, una campaña en Cartago, pues era inundar la prensa con las posibilidades que él creía reales que había de encontrar el palacio de Dido, ¿no?, la fundadora fenicia de la ciudad, o la tumba de Aníbal, que ni siquiera había muerto en la actual Túnez, o las riquezas de los reyes germánicos, de los reyes vándalos, que saquearon Roma y luego se asentaron en Cartago, ¿no? Entonces, esta fue su técnica sensacionalista, de exageración de noticias, y esto es lo que recibió el público, todo ello, por supuesto, entremezclado con las noticias científicas de las excavaciones en el momento. ¿Qué podemos decir acerca de la situación actual de este tipo de discursos? Pues obviamente
poniendo esa distancia de 100 años, en la actualidad teóricamente sería más fácil conocer la realidad, ¿no?, de las campañas arqueológicas y de los descubrimientos que se están produciendo. Tenemos pues, multitud de artículos científicos que es cierto que a la par van acompañados de una tarea divulgadora realizada ya sea por miembros del mundo de la academia, del mundo de la universidad o no, de otra procedencia, que yo espero, o creo, o quiero pensar que se hace con el mayor rigor científico posible. ¿Eso es siempre así? Pues quizá no. Quizá también el público tenga una demanda de esa pizca de pimienta, ¿no?, de esa necesidad de añadir a la realidad la posibilidad de soñar, la posibilidad de que todavía existan civilizaciones desconocidas. Pues ayer mismo o hoy mismo salía en las noticias el descubrimiento de esculturas de la civilización tartésica hasta ahora desconocidas, ¿no? Pues algo que se podría haber dicho de una manera inventada hace unos días, pues a partir de hoy sabemos que es algo completamente posible, que es verídico. También, en este sentido, quiero decir que desde la universidad a veces nos hemos alejado del mundo de la divulgación, ¿no? Nos hemos centrado un poco en nuestros círculos académicos sin saber cómo romper esas barreras, ¿no? Entonces estamos muy obsesionados con los índices de calidad, con el tipo de revistas en las que tenemos que publicar y desdeñamos las revistas de kiosco o la divulgación general, que es un gran error que en otros países se han sabido cómo solucionar y encontramos en las librerías obras perfectamente científicas pero que alcanzan al público, ¿no?, que son grandes bestsellers, siendo obras arqueológicas o históricas o historia del arte, mientras que en España quizá todavía no hemos llegado a romper esa barrera, ¿no? No hemos dado el salto a saber cómo escribir ciencia, pero que llegue hasta el público. Pero esa es solamente mi opinión. Bueno, yo lo que quería, desde mi punto de vista, bueno, me sorprende un poco ver, yo sí que veo algunos paralelismos, salvando por supuesto la distancia, estamos hablando de 100 años atrás, pero el hecho de utilizar un medio que solamente la técnica de transmisión de información sea innovadora, pues eso los últimos 10-15 años lo hemos visto, ¿no? El boom de, pues desde Twitter hasta la última red social, pues que eso de repente captura más la atención que si lo estás contando en una conferencia al uso, pues llegas a mucha más gente. La exageración que es necesaria que tú comentas, pues hombre, hoy se ha limitado mucho ese aspecto, pero periódicamente todos podemos comprobar que cada 12 meses se descubre la Atlántida en algún lugar diferente, eso sale en portada de cualquier periódico normal, vamos a decir, y la gente clica, y los periódicos lo ponen porque el público clica, venga, la Atlántida. Y dentro de las muchas noticias con un cierto rigor, también de vez en cuando se cuelan historietas a veces, ¿vale? Se cuelan historietas porque, aunque la mayoría de las veces las informaciones se contrastan, hoy en día tampoco es siempre, creo yo, ¿vale? Tampoco es siempre. Yo creo que la fórmula ganadora es tener una persona que tenga la habilidad de este Byron Kuhn, que también los hay hoy en día, para captar la atención, acompañado de alguien que sepa el contenido cuál tiene que ser y cuáles son los límites. En realidad, que haya un arqueólogo que tenga la habilidad de llegar a las masas, pues eso es difícil porque no es tu profesión. Y que haya un divulgador que sepa exactamente lo que tiene que decir, pues también es muy difícil porque no es su formación. Entonces, a lo mejor, no sé si esto es más o menos posible que algún día suceda, pero bueno, sí que sucede en algunas experimentaciones, ya sucede una buena pareja de esos dos tipos de conocimiento que colaboren haciendo un canal de divulgación. Eso yo creo que es esa a seguir. Y luego me surge la pregunta de si, es una pregunta que no tiene que ver con el libro, pero tú que inicias en tu investigación, en tu vida académica alejado del norte de África, ¿te interesas, vienes a este campo a través de algún divulgador? ¿Cómo surge de repente la chispa que te hace cambiar desde los arquitectos que aprenden en Roma dibujando y copiando las ruinas de la antigüedad a la praxis de campo en la arqueología? ¿Qué es lo que te trae a la arqueología norteafricana? ¿Si juega algún rol alguno de estos divulgadores, antiguos, pasados, modernos, o cómo llegas? Bueno, en principio sí, lógicamente es el propio personaje el que me atrae a este campo, pero dentro de un contexto de investigación universitaria, ¿no? No es
un divulgador de este estilo, es la propia profesora Fabiola Salcedo, nuestra amiga aquí presente, que, bueno, a través de una serie de proyectos, I+D o UCM Santander, que desarrollaba sobre Cartago, luego sobre identidad paleobereber, el norte de África, etcétera, pues deseando también ampliar a este campo historiográfico las investigaciones, pues me envolvió, ¿no? me convenció, me acogió en los grupos de investigación que ya había en marcha para participar. Todo ello, pues yo me dedicaba ya al mundo de la historiografía, lo que pasa es que es cierto de otras zonas, de Italia o de Grecia. Entonces, dar este salto hacia el norte de África, pues bueno, tenía nuevos alicientes, desde luego, nuevos periodos, porque yo había estudiado más los siglos XVIII y XIX, nuevo estilo de documentación, como pueda ser el cinematográfico. Yo sobre todo me había dedicado a los manuscritos de los archivos, nuevas posibilidades de viajes, porque yo conocía bien Italia, por ejemplo, o Grecia, y sin embargo esto me ha abierto a otros países, y especialmente a Túnez. Y todo eso ya sumado al conocer un poco por casualidad a Koen de Prorok a través de la lectura de sus libros, ni más ni menos. Yo simplemente había adquirido la literatura que él había producido, ¿no? Una editorial americana los había reeditado, de Narrative Press, y justo en el proceso de estar leyendo por ocio esos libros, ¿no? Estaba activo uno de los proyectos dirigidos por Fabiola Salcedo, y algunos de los investigadores, de los estudiantes en realidad, que también estaban participando en el proyecto, empezaron a traer la primera documentación de los archivos tunecinos, en las que de repente, revisándola, pues aparecía su nombre, el cual ya conocía gracias a una publicación tuya, Iván, sobre la historia de la investigación en Cartago. Entonces, de repente, ver ese salto de las páginas de la literatura a alguien con un relato a veces un poco fantástico, a alguien de carne y hueso, donde hay correspondencia, donde hay permisos oficiales, donde están relatadas sus vivencias y donde aparece pues, su biografía y el estilo de vida que llevaba en Túnez o en Argelia, pues me dio pie a empezar estas investigaciones hace unos 10 años aproximadamente. Entonces, si lo entiendo bien, tú aportas una cosa que no es muy habitual, porque yo sí que conozco un poco más lo que es la praxis de la investigación de la arqueología en el norte de África, y tú aportas una cosa que no abunda tanto en este mundo, que es esa habilidad de excavar en los archivos y recuperar la biografía muy rica, muy compleja de este personaje, que no es nada fácil, porque bueno, él era un explorador y un viajero y ha dejado, o tú presumías que había dejado restos o trazas de su biografía por todos esos lugares, y creo que has viajado también medio mundo, 3 continentes por detrás buscando información sobre este proyecto. ¿Nos puedes contar un poquito toda esa intrahistoria de la investigación, que también tiene su atractivo, creo yo? Sí, obviamente estos libros tienen siempre un gran trabajazo detrás. Además, yo en mi caso me gusta diferenciar lo que son viajes de investigación y los que son viajes de ambientación, en cierto modo, ¿no? Entonces, yo no podría, al igual que antes me dedicaba a estudiar sobre Italia, pero lo hacía mientras vivía en Roma, y una vez que regresé ya perdió algo de sentido el dedicarme a esos estudios, porque no me encontraba en el lugar preciso sobre el que estaba escribiendo. El comenzar a colaborar en estos proyectos tunecinos y ya frecuentar el país y sus yacimientos, sumado a que desde luego Prorok abarcó por muchos otros países, porque viajó por el desierto de Libia, tuvo expediciones en Etiopía, en Abisinia, viajó y excavó en el Sáhara argelino, desde luego vivió por Europa también, pues me exigió un poco, además de esos trabajos de investigación en archivo que han sido, bueno, creo que bastante exhaustivos y de una duración bastante amplia, pues por ejemplo en Estados Unidos o en Inglaterra o en Francia o en el propio Túnez, pues también hacer estos viajes siguiendo sus huellas, siguiendo sus pasos. Y luego he querido reflejar en el libro un poco también esas experiencias personales, no solamente en las fotografías, sino en algunos comentarios. Entonces, pues he estado viajando por Egipto, fui a visitar el oráculo de Zeus Amón al desierto de Siwa,
ya de camino a Libia. En Libia no he podido estar, desgraciadamente. Túnez sí lo he trillado bastante. También viajé a Etiopía. Incluso intenté alojarme en algunos lugares que él menciona en el libro y que todavía existen. Por supuesto, he hecho recorridos por sus distintos domicilios en París. Y luego, sobre todo, aunque el libro lo firme yo solo, es siempre una labor en la que uno recibe ayuda, ¿no? Por correspondencia, a través de mails, de envíos, pues he tenido muchísima ayuda, no solamente empezando por los propios investigadores que formaban parte del proyecto, sino también por nuevas amistades que he hecho incluso en Holanda, en Estados Unidos, ¿no? Michael Tarabulski, que es en realidad es un archivista que escribió una pequeña biografía de Prorok como prólogo a esas reediciones que he comentado. Pues bueno, hemos hecho una buena amistad y viajado juntos incluso a París, o con Jérôme Devos, que es un investigador holandés, a Londres, buscando películas de Prorok. Y luego me he carteado con muchísimas instituciones de los propios Estados Unidos, de México, de Canadá, de Suiza, de Italia. He pasado mucho tiempo en bibliotecas venecianas. O sea que, como decía antes, esto es una labor de 10 años, con una redacción de en torno a 2 o 3 años, fruto de esta combinación de viajes, de investigación, de placer, de ambientación. Yo doy fe de esos viajes que ha hecho, porque el oasis de Siwa te fuiste en pleno mes de agosto con 45 grados a la sombra. Y tú me escribías WhatsApps cuando podías llegar al hotel: estoy bien, no me ha pasado nada. Bueno, Jorge es así. Y gracias a eso pues has podido hacer todos esos recorridos de Prorok, verdaderamente, ¿no? Ver los escenarios de Prorok, ¿no? Verdaderamente, que es como realmente pues se puede hacer un libro de estas características. Antes se me ha escapado la palabra novela, pero tiene también una parte novelesca, porque la propia figura de Prorok es de novela, este señor, ¿eh? O sea que... Y ya ha generado una novela, ¿eh? Hace unos años un escritor americano escribió una novela basándose en él, y en teoría hay una novela gráfica en preparación también. Sí. Quería comentarte, bueno, 2 cosas que tengo aquí apuntadas. Una es en relación a lo que antes comentabas de la difusión, la divulgación, todo esto, ¿no? En el libro hablas del comienzo del turismo de masas, ¿eh? ¿Cómo relacionas esa actividad frenética de Prorok, de divulgación, ¿no? Por todos los medios posibles? ¿Tuvo alguna incidencia en ese turismo, en ese auge de turismo en el norte de África en esa época? Concretamente en Túnez, quiero decir, ¿no? Pues en realidad tiene algo de relación, sí, aunque por supuesto es una industria que ya funcionaba antes, prácticamente desde finales, segunda mitad del siglo XIX, quizá no tanto con Túnez como base, pero sí lugares como Egipto son fundamentales. Y luego lo que sí es cierto es que una vez que digamos que Túnez se convierte en un territorio colonial, en un protectorado de Francia, ya entra dentro de un esquema institucional dependiente del país madre, ¿no? De la nación madre de Francia, así como todos esos organismos dedicados al turismo que ya existían, ¿no? Como por ejemplo el Touring Club, o se crean otros nuevos, la Comisión Argelino-Tunecina, algunos específicamente dedicados a Cartago, ¿no? Hay una asociación que se llama la Sociedad de las Damas Amigas de Cartago, que se crea precisamente en 1920, cuando llega Prorok a excavar allí, posteriormente el Tophet, que ya estaba gestionando fondos, donaciones para la preservación de la monumentalidad de Cartago, pero luego también en general de otros yacimientos tunecinos. ¿Cómo participa él en este movimiento? Bueno, pues en primer lugar va a propiciar la llegada de un nuevo turismo norteamericano
atraído por excavaciones que, aunque a un principio se llaman americanas, a veces él es el único norteamericano, el único estadounidense que está involucrado, al menos al principio, durante 3 o 4 años, hasta que después ya sí, en 1925, hay una intervención oficial de universidades estadounidenses, sobre todo la de Michigan, en la que prácticamente todos los componentes son americanos, ¿no? Pero él ya desde hacía 4 o 5 años estaba trabajando a la par que las autoridades francesas en hacer llegar al protectorado todo ese cúmulo de turistas, y él dedicándose especialmente a los americanos y también a los canadienses, además de los franceses, que lo tenían mucho más fácil, pues con barcos directos desde Marsella. Está esta compañía, la Compañía General Transatlántica, con la que establece acuerdos, y luego también a través de esa forma de difusión, a través de la cinematografía y de sus conferencias, va atrayendo no solamente la atención de posibles inversores que financien sus excavaciones, sino también de turistas, ¿no? Hay una especie de trabajo de boca a boca, publicaciones en periódicos, etcétera, por las cuales se sabe, porque luego así se lo hacían llegar a él e incluso a las autoridades francesas, hay documentación de archivo, que al haber escuchado a Prorock en estas conferencias con esas películas tan llamativas, pues despertó la atención de viajar a Túnez, ¿no? Y además eso le vino muy bien a las autoridades francesas, dado que había cierta competitividad con la potencia inglesa, ¿no? Que tenemos la cercana Egipto, donde los años 20 es fundamental, el descubrimiento de la tumba de Tutankamón y la egiptomanía. Entonces, desde el protectorado tunecino van a aprovechar un poco el tirón de Prorock y de la arqueología de Cartago para intentar, digamos, emular ese éxito que había tenido la arqueología británica en Egipto, pues en la Túnez francesa y sobre todo en Cartago. Al hilo de esto que estás comentando ahora, Prorock siente unos celos tremendos de Howard Carter. Sí. Se está todo el rato midiendo con él, se compara con él precisamente por este éxito que está teniendo la arqueología británica en Egipto, ¿no? Claro, él quiere un poco emular de alguna manera a Howard Carter, pero no le soporta, yo creo. No le soporta. ¿Quién a quién? No, Prorock no soporta la figura de Howard Carter, porque... Bueno, supongo que lo que no soporta de él es que tenga tanto éxito y sea tan conocido, sí. Y que copie, por cierto, técnicas suyas, porque la cinematografía, que es muy conocida, no en la excavación, sino en la divulgación de la tumba de Tutankamón, es posterior a los trabajos fílmicos que está haciendo Koen de Prorock. Entonces, en ese sentido, se adelanta, aunque sea poco tiempo, 1 año o 2, a que Howard Carter empiece a filmar en su tumba. Y sí, lo quiere emular, y de ahí desde los años 20 hasta su muerte en los años 50, cada descubrimiento que hace, pues siempre le pone la postilla de que es tan importante como el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, ¿no? Que descubre una simple tumba púnica con un par de cimbales, con unos anillos y unas urnas, pues dice que lo llama la Salomé de Útica, ¿no? Unos restos que pueden incluso hacer palidecer a la tumba de Tutankamón. Palidecer. Sí. Entonces, en ese sentido, sí, ahí su sensacionalismo atraviesa. Sí. Bueno, pero es interesante saber que él fue pionero en la filmografía, ¿no? de las excavaciones arqueológicas, ¿no? Adelantándose a Howard Carter. Eso es interesante. Sí. De hecho, podríamos mostrar ya a lo mejor algún fragmento de filmación. Sí. Tenía otra pregunta más, antes de poner las películas. Solamente una pregunta antes de que se me vaya. Es porque estamos viendo muchas fotografías aquí muy interesantes de excavaciones y de protagonistas de aquella época en Cartago, ¿no? Los padres blancos, Louis Poinsot, Louis Carton, que ese célebre médico que también hizo las veces de arqueólogo y nada mal, por cierto. Y bueno, excavaciones y excavaciones. ¿Cómo eran las reglas de intervención en Cartago en esa época? ¿Cómo funcionaba?
No te voy a decir en comparación con hoy en día, porque es imposible, pero ¿cómo era más o menos, cómo funcionaba, ¿no? Uno llegaba ahí y decía, a ver, yo quiero excavar aquí, ¿con quién tengo que hablar? ¿De quién depende? Todo eso. Ajá. Bueno, pues es muy sencillo. Desde la proclamación del protectorado en el año 1881, unos poquitos años después, ya en el año 85, hay un servicio de antigüedades y artes, ¿no? Es lo mismo que he comentado para el turismo. Ya se establece una estructura institucional en torno a la investigación arqueológica y la protección del patrimonio, pero que, por desgracia, este servicio de antigüedades pues, siempre funcionó con muchos problemas por la falta de personal, la falta de fondos, de subvenciones, que le impedía, en cierta manera, realizar proyectos muy ambiciosos. Existían leyes sobre la protección del patrimonio y sobre cómo se tenían que realizar las excavaciones. Hay por las que se rige PROROC, de hecho, son del año 1920, y en ellas podía participar cualquier diletante, no había por qué ser arqueólogo. Si alguien elevaba una solicitud a este servicio de antigüedades, adquiría o alquilaba el terreno que quería investigar, no tenía más de 2 solicitudes y se comprometía a que las piezas obtenidas acabaran en museos del protectorado, cosa que también se podía soslayar de bastantes maneras, pues ya se convertía en un arqueólogo. Esto siempre provocó que hubiera enfrentamientos, ¿no? Que hubiera 2 vías separadas en la arqueología tunecina. La oficial, la que canalizaba el servicio de antigüedades, con sus proyectos, digamos, directamente dirigidos a solucionar problemas científicos, y la arqueología amateur, protagonizada por estos personajes, pues por un pintor norteamericano, por un doctor, como Louis Carton, por los padres blancos, los misioneros, como el propio padre de Lat, y que no solamente eso, sino que estos personajes sean más célebres, más famosos en la arqueología de Cartago que quizá las propias figuras oficiales, ¿no? Porque casi todo el mundo conoce al padre de Lat, pero, por ejemplo, a Louis Poinsot, pues es más difícil que se le ponga, que se haga reconocible. Entonces, efectivamente, es normal, porque cuentan con unas posibilidades, con unas estructuras y con una financiación que no tenían las vías oficiales de la arqueología. Por ejemplo, los padres blancos o el padre de Lat tiene detrás a los misioneros, ¿no? Toda una estructura religiosa que además es apoyada desde el gobierno colonial francés y en la que se le da completa libertad para llevar a cabo sus exámenes y sus sondeos arqueológicos, quedarse con las piezas, porque son expuestas en el propio museo de la colina de Birsa, que es el Museo La Vigrie, ¿no? Un museo de origen religioso, o el propio médico, el propio doctor Carton, que, como han investigado miembros de nuestro grupo de investigación y nuestros proyectos, se forma su propia colección de antigüedades y genera problemas continuos con el servicio de antigüedades. Entonces, el éxito de PROROC también se debe a esto, a que sabe navegar muy bien en estas aguas turbulentas y aprovecharse de las enemistades del momento para, al menos durante un tiempo, tener el beneplácito de las autoridades francesas o coloniales y estar en sintonía con los otros arqueólogos amateurs. Yo quería hacer un comentario. No hemos llegado, por cierto, a poner las películas. Sí, es verdad. Vamos a ver algunas películas porque... No. Sí. Bueno, pues estos fragmentos que tenemos así, aquí, de distinta procedencia, pues nos están mostrando las excavaciones a partir de 1924, 1925, del Tophet. No sé si todos los presentes conocen lo que es el Tophet. Básicamente es un santuario púnico dedicado a Baal Amón y Tanit, a estas 2 divinidades, en las que, a partir de su descubrimiento en 1921, pues empiezan a aparecer unas urnas en cuyo interior hay restos cinerarios y que se avienen muy bien con las noticias de las fuentes escritas de los autores grecorromanos que hablaban de sacrificios, rituales,
de niños, seguramente en momentos de crisis del Estado púnico, que eran sacrificados a estas divinidades, eran inmolados y enterrados en este santuario de Baal, Amón y Tanit, ¿no? Básicamente es una explicación muy simplista de este fenómeno, que luego genera una polémica hasta el día de hoy de si estamos hablando realmente de rituales de sacrificio infantil o de un simple cementerio dedicado a niños. Son imágenes de distintos periodos. Hemos visto, voy a volver un momentito atrás, hemos visto imágenes en blanco y negro, no me deja volver atrás, hemos visto imágenes en blanco y negro y en color, ¿no? Las de color son de finales de los años 40, así que vemos un poco también cómo estas metodologías bastante científicas perduran hasta los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Aquí lo que tienen en la pantalla es la excavación de la necrópolis púnica de Útica, otro de los proyectos que dirige Prorok. Ven que también junto a personajes del estamento eclesiástico, básicamente la extracción del ajuar de una de esas tumbas. Todo está un poco dramatizado, ¿eh? Digamos que los descubrimientos son reales, pero se pondrían de acuerdo en, a ver, pues ahora empezamos a grabar, volvemos hacia atrás, yo bajo, paso estas ánforas. Esto que tenemos también es en Útica, una población cercana al norte de Cartago. La excavación de lo que sería su barrio, posible barrio artesanal, son unos hornos tardopúnicos, republicanos, que luego han tenido excavaciones hace unos pocos años, hace unos 10 años, y se ha vuelto a redescubrir, ¿no? Lo que ya Prorok sacó a la luz. Entonces, bueno, pues ahí vemos el carácter de estas filmaciones en las que se ve su metodología y cómo le dan importancia también al objeto arqueológico. En este caso ha encontrado una hucha y, bueno, nos explica el funcionamiento de una hucha, ¿no? Que sirve para introducir monedas y existían en la cultura púnica y también, por supuesto, la romana. No vamos a poner todos completos, pero bueno, para seguir viendo algunos, este de aquí se trata de la excavación de unas domus romanas de la misma ciudad de Útica, aquí ya con la colaboración de instituciones universitarias americanas. Si hoy visitan este yacimiento, prácticamente no queda nada de esto. Toda esa pintura, todos esos frescos han desaparecido y no quedaron bien documentados, porque el objetivo principal era, si de las necrópolis púnicas era extraer los ajuares de las tumbas, de las domus romanas era hacerse básicamente con sus obras de arte y principalmente con los mosaicos, ¿no? Aquí ven, pues no hay desde luego ningún tipo de pensamiento estratigráfico, todo se hace a través de esas vagonetas de Covil, ¿no? Extrayendo toneladas de tierra. Aquí podemos, a lo mejor, esto es el último vídeo que comento, es una grabación del año 25 también y de la expoliación de la tumba de una supuesta madre ancestral de una tribu de tuaregs, la tumba de Tinginan en Abalesa, en el Hagar sahariano, y todo lo que conllevó esa expoliación, ¿no? También sin mucha metodología, aunque con su documentación fotográfica y cinematográfica, para que finalmente terminaran esos restos y esos ajuares depositados en el Museo Arqueológico de Argel. Aquí vemos un poco también cómo a la par que se iban registrando los descubrimientos arqueológicos o la propia metodología de excavación, siempre interesaba todo lo que rodeaba a la arqueología, ¿no? Estudios antropológicos de las poblaciones que vivían allí, cuáles eran sus formas de vida, y siempre un poco menospreciadas en relación con los visitantes occidentales, ¿no? Alguna imagen más, esto de aquí es el desierto líbico, es el yacimiento de Girza, son monumentos funerarios, son tumbas de poblaciones locales, aunque en la época Prorok y sobre todo los arqueólogos fascistas italianos lo veían como una demostración de la romanidad, ¿no? De la llegada de Roma a estos lugares desérticos, pero por las iconografías, las fechas, los modos constructivos nos encontramos ante las poblaciones locales, eso sí, imbuidos del espíritu artístico de Roma. Esto sí es una tumba de factura romana, lo que llaman la tumba de la romana, pensando que era la mujer de Cornelio Balbo, que lleva expediciones hacia el Sáhara, aunque no tan al sur.
En realidad no se sabe quién habría sido el ocupante de esa tumba, y esa es la necrópolis de Garama, la población, la capital de los garamantes, a partir del 500 a.C. aproximadamente, que una de las expediciones de Prorok pues, excava o analiza al menos una de sus tumbas acompañado por arqueólogos italianos. Yo creo que podemos volver al PowerPoint anterior. Muy llamativo, por cierto, que algunos excavan con sotana y otros con traje y corbata. Sí. Vamos a establecer esa etiqueta en nuestras excavaciones. Sí, yo creo que sí. Y yo quería hacer un pequeño apunte cuando comentas, bueno, los vídeos son divertidos, fascinantes, no sé qué. Hablas de la teatralización del vídeo y a veces yo diría que no se ha avanzado mucho, y cuento una pequeña anécdota que yo he vivido en primera persona durante las excavaciones actuales del circo romano de Cartago, en un proyecto tuniso-alemán. Acude una empresa a hacer un documental sobre los circos romanos, ¿no? Comparando el circo de Roma con el circo de Cartago, era el más grande del norte de África. Y entonces, bueno, pues vinieron allá a filmar un poco, aprovechando que teníamos campaña de excavación. Y yo, en principio, me querría haber negado, pero claro, no fui capaz, ¿no? No fui capaz de negarme porque la empresa viene con un guión y tú tienes que actuar en lo que pone el guión. El director del documental ya tiene el documental en la cabeza y tú tienes que moverte de esa esquina hasta allí, coger un cubo y decir, anda, mira esto, y hablar con tu compañero. Y lo tienes que hacer o irte a tu casa, ¿no? O no sales o no se hace el documental. Entonces, de repente dedicamos mañana en el proyecto a hacer de actores. Hacíamos de nosotros mismos. Entonces, claro, no sé, supongo que el espectador también notará esa teatralización, pero que eso, muchas de las cosas aquí son un poco más exageradas y un poco graciosas, pero no se ha avanzado tanto como uno puede imaginar a la hora de divulgar, creo yo. A ver, Perdona, para dar un contrapeso, una cosa que sí que ha cambiado mucho, por ejemplo, la excavación del Tophet, ¿no? El Tophet, que es este santuario fenicio en donde, bueno, hay una discusión que sigue abierta, porque por un lado está todas las diatribas que algunos autores tardíos grecolatinos han lanzado sobre estos rituales fenicios, que no están del todo claros. Probablemente es una especie de sacrificio. La pregunta clave es si el sacrificio incluía acabar con la vida del niño o no, o el niño ya muerto podía ser sacrificado, porque el concepto de sacrificio que tenemos nosotros al concepto antiguo es un poco diferente. Lo que es muy diferente de lo que vemos en el vídeo a la actualidad, pero que eso ha cambiado también hace relativamente poco tiempo, es que en la actualidad ya se están haciendo excavaciones en el interior de las propias urnas. Hemos visto, yo con terror, cómo se cogen las urnas, se arrancan de los perfiles, ignorando la información estratigráfica, y se vuelca sobre un cedazo, y allí pues el hueso suficientemente grande sobrevive y los demás se pierden. Ahora se puede tardar perfectamente un mes con material de precisión haciendo la excavación estratigráfica en el interior de cada urna. Y esto está pasando con un proyecto tuniso-español actualmente, pero que llevan haciendo eso relativamente pocos años, relativamente muy poquitos años. O sea, ahí sí que hay un avance grande, pero es un avance muy reciente, como contrapunto a... Bueno, respecto a las grabaciones que hemos visto, estamos en la época del cine mudo, aunque eso variará al cabo de muy poco. Y como he dicho antes, el propio Koen de Prorok tenía experiencia cinematográfica porque había sido actor en una película de posguerra, de la Primera Guerra Mundial, en 1919, ¿no? Había hecho de indio norteamericano. Necesitaban a un americano y él estaba allí, dentro del mundo artístico parisino, y hace esta película de Ghost France, que, bueno, básicamente es sobre sueños, el mundo onírico de un participante en la Primera Guerra Mundial que tiene esta amistad tan peculiar de un príncipe, él se llama Príncipe Tigre, ¿no? En particular, de una tribu norteamericana, ¿no? De un nativo norteamericano. Bueno, entonces sale él con sus ojos azules, que no lo vemos bien porque es en blanco y negro,
su aspecto completamente occidental, europeo, pero actúa haciendo de indígena. O sea, él dominaba este acto, estas dramatizaciones, conocía más, era amigo de actores también y de actrices, y desde luego seguramente tenía esos guiones. Tanto es así que algunos de esos guiones, no tanto de la grabación, pero sí de las conferencias que he dicho, de los travelogue, de esa modalidad de conferencia sincronizada, sí conservamos un par de textos, ¿no? Entonces, él se tenía que avenir a lo que le dictaba, lo que él mismo había escrito, e intentar que la película, al mismo tiempo, estuviera mostrando en imágenes lo que él expresaba. No sabemos si existían las tomas falsas o no, pero él, al cabo de poco tiempo, tomó las riendas de las artes cinematográficas e incluso las utilizó para espolear los trabajos arqueológicos, porque no olvidemos que estamos dentro de este ámbito de la arqueología colonial, de una percepción de las poblaciones locales, pues tal y como era en la época, eso es así. Su visión no siempre era la más positiva, se los tacha pues eso, de vagos, de supersticiosos, de ladrones, y entonces él aprende a manejarlos a través de la cinematografía, porque sabiendo que van a mostrarse en pantalla a través de estas películas, pues ellos doblan sus esfuerzos, ¿no? Literalmente explica Prorok que se vestían mejor, llamaban a sus familiares para que ayudaran en los exámenes arqueológicos, trabajaban más rápido, ¿no? Entonces, de esa manera, un poco espoleándoles a través de la cinematografía, él aseguraba que evitaba el absentismo o que demostraran la pereza natural que poseían los nativos, que se podría contrastar con la utilización de la cinematografía, ¿no? Respecto al TOFET, pues sí, ahora mismo está en marcha, ahora mismo, precisamente mientras hablamos, este proyecto de excavación todavía en el TOFET, en ese santuario, en el que los métodos son completamente distintos, ¿no? Un método estratigráfico, pero dentro de cada urna, que contrasta muchísimo con lo que hemos visto en las filmaciones, en las que directamente con la azada se van retirando las urnas, se va extrayendo su contenido, se pierde muchísima información, se hacen muchos menos análisis, aunque en los años 20 se hicieron bastante de los contenidos, ¿no? Es curioso. Y luego se van amontonando las urnas sin dejar muy claramente su relación estratigráfica con las estelas que solían anunciar la existencia de estas urnas o el lugar exacto donde se había hallado de la excavación. Tanto es así que algunas de las fotografías e imágenes que hemos visto, esto por cierto no está corriendo mucho, vemos cientos y cientos y cientos de urnas acumuladas, lo cual permitió, por cierto, a miembros de la excavación que cuando nadie miraba las guardaran en cajas y se las llevaran a su casa, saltándose clarísimamente esas leyes de 1920. Muchos miembros del equipo de Prorok, y él mismo también, consiguieron extraer material a escondidas, pero también con la ayuda de las autoridades francesas, hacia Estados Unidos. Es un expolio directo. A mí me ha interesado mucho, bueno, todo, pero muy especialmente el mundo de los tuaregs que cuentas, la excavación que hace Prorok de la tumba en Abalesa de la mítica reina Tinginan, la madre de los tuaregs. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre eso? Sí, estaba intentando decir, localizar si precisamente una fotografía. Sí, esas imágenes. Pero bueno, esta tumba es bastante conocida en la historiografía. Se trata de una leyenda de un grupo tuareg, los Kel Hagar, por la zona en la que están, del Sáhara argelino. Y básicamente se trata de una mujer de extracción bereber que en un momento indeterminado pues, termina sentándose en este lugar y se considera la madre ancestral, ¿no? de los tuareg que habitan allí, lo que los franceses llaman el Hogar. Aunque bien no se sabe cuándo se forma esta leyenda, ¿no? Hay quienes dicen que es medieval, de en torno al siglo VIII, hay quien dice que se va fraguando en época moderna, pero incluso hasta momentos tan tardíos como el siglo XIX. Prorok ve la oportunidad, vuelvo un momentito atrás, de excavar y expoliar
en ese túmulo que se considera el monumento funerario de esta madre ancestral de los tuareg, ¿no? Que es una especie de bastión con 11 salas, en una de las cuales, además de manera casual, descubre unos restos que unos consideran femeninos y otros masculinos, pero en principio podrían ser femeninos, y se fecha en torno al siglo IV después de Cristo, a través de unas monedas de época constantiniana. Luego tiene collares, otro tipo de abalorios, esta imagen de una Venus de piedra, seguramente un colgante, quizá de época neolítica. Hay un revuelto cronológico en esa tumba, que en la actualidad se piensa que no fue directamente una tumba, sino quizá lo llaman una casba, un bastión bereber, donde con el paso del tiempo un personaje importante, quizá una mujer, es enterrada, y a partir de ahí se crea una veneración, una peregrinación incluso al lugar, que genera una necrópolis alrededor, porque tiene otras 12 o 13 tumbas alrededor, y que ya deja de utilizarse como una casba, un lugar de almacenaje, un lugar de contacto incluso entre zonas del África del Sur y el Mediterráneo, para pasar a ser una tumba. La visión que Prorok otorgó en los periódicos es la que ven a la izquierda, como si hubiera encontrado la momia de una reina blanca en el corazón del Sáhara, mientras que la realidad del descubrimiento lo encuentran a la derecha, pues más cercano al tipo de descubrimiento que les he mencionado. Todo esto generó además un gran malestar en las autoridades francesas de Argelia, porque él se llevó varios elementos a los Estados Unidos e hizo que se convirtiera en realidad en una persona non grata en Argelia, ¿no? que difícilmente pudiera trabajar en ese territorio colonial. Pues al hilo de todo esto que estás comentando, ahí tengo que decir que, bueno, un punto por Prorok, porque sobre toda la discusión que ha habido y hay sobre el origen de los tuaregs, ¿no? Él es el único en ese momento que avala la idea de que son autóctonos. Autóctonos. Él es el único que apoya la idea frente a todas las demás corrientes que había en ese momento de que son autóctonos, porque había teorías de lo más variopinto. Desde, bueno, por supuesto, que si eran etíopes o egipcios, que si eran semitas, que si eran indoeuropeos, que si eran los de la octava cruzada, franceses de la octava cruzada, que en el siglo XIII pasaron por allí y se quedaron, y ellos son el origen de los tuaregs. Es decir, y entonces él, pues no, él realmente dice, no, estos señores son autóctonos, ¿no? Eso realmente es muy interesante, ¿eh? Y dice algo importante a su favor también, ¿no? Sí. Bueno, él en realidad se une a una corriente, ¿no?, que afirma eso, que los tuaregs son las poblaciones que ya existían en época de las fuentes, cuando escribían Heródoto o Estrabón o Pomponio Mela, otros autores, que son incluso ya mencionados en las fuentes egipcias, ¿no?, los Tegenu, etc. Entonces él se une a esa teoría de que son personajes locales, líbicos, y descarta la posibilidad de que sean caballeros cruzados medievales que han quedado por ahí dispersos después de la fallida cruzada de San Luis de Francia. Pero coquetea también un poco con esa idea en sus documentales o en las fotografías, porque obviamente la cultura material y los propios tuareg le dan pie a fantasear un poco, ¿no?, con ese pensamiento, porque bueno, él observa en ellos esa sociedad de castas, ¿no?, prácticamente feudal, donde existen todavía feudatarios, esclavos, llevan armas muy parecidas a las medievales occidentales, llevan espadas con los pomos en forma de cruz, grandes escudos, lanzas, son caballeros, aunque cabalgan dromedarios. Entonces, él los reconoce locales, quizá los antiguos garamantes, quizá los antiguos nasamones, guétulos, etc., pero bueno, le interesa enseñar esa faceta casi medieval occidental de los tuareg y ese pensamiento del tuareg noble, hospitalario, de lo cual él se aprovecha durante su estancia en un campamento tuareg en el que era Hagar, antes de expoliarles la tumba de Tinginán, ¿no?
Sí. Bueno, pero lo que quiero decir es que él recupera esa tradición Sí, sí, por clásica de que supuesto. efectivamente son autóctonos. Sí. En su momento contemporáneo no se mantenían esas ideas. O sea, que él recupera una tradición antigua de las fuentes clásicas, ¿no? Sí. Verdaderamente. Y también es interesante cómo él estudia, se aproxima un poco a esa sociedad tribal de los tuaregs, un poco lo que Ernst Gellner llamó las sociedades segmentadas, ¿no? En su libro Los santos del Atlas, The Saints of Atlas, ¿no? O sea, él estudia un poco, se aproxima a esa sociedad tribal de esos consejos, ¿no? De sabios, ¿no? de los mayores de la tribu, ¿no? Cómo unas tribus se conectan con otras, o sea, lo que son las sociedades segmentadas bereberes, ¿no? De entonces, de hace mucho, y que llegan hasta día de hoy. Eso me ha llamado mucho la atención y me parece muy interesante, la verdad. Sí, él siempre añade a sus estudios arqueológicos, en la medida de lo posible, los antropológicos. Es otra faceta en la que no es un especialista, pero se adentra en ella también, dado que le interesa a la hora de filmar sus documentales el mostrar a gentes exóticas de otros lugares, porque hay que tener en cuenta que en estos años, mientras que ahora la comunicación, el conocimiento sobre otras poblaciones del mundo pues nos resulta facilísima, inmediata, a través de un clic, en la época no todo el mundo tenía por qué conocer las características, ¿no? de otros países y más de lugares tan remotos como podía ser el Sáhara en este momento, que es lo que llaman el Far West de Francia, ¿no? Llegar al lejano oeste de la colonización francesa una vez superados ciertos conflictos bélicos con los propios tuareg a comienzos del siglo XX. Entonces, su experiencia deriva más bien de esa convivencia durante un periodo de tiempo con esta población, a la vez que también comparte ese periodo con verdaderos estudiosos de las costumbres bereber, como es Alonso Pont, por ejemplo, digamos que es un antropólogo del Logan Museum, que se encuentran allí en ese campamento para, además de estudiar esas tradiciones, también acumular una serie de objetos para los museos estadounidenses. Bueno, como ya tenemos que ir un poco terminando, hay otros capítulos muy interesantes sobre los viajes inventados, la Atlántida, donde cuentas muy bien todas las teorías, en fin, pero claro, quizá no tenemos mucho tiempo, pero a lo mejor no comentar un poco... Sí, yo no quería dejar esto sin lanzar una referencia que yo no he podido evitar ver no sé si llamarlo a lo mejor el término adecuado es precuela del personaje de ficción que ha marcado a los arqueólogos y a la arqueología contemporánea, nos guste más o menos, que es el personaje de ficción que es Indiana Jones, y no he podido dejar de ver una especie de precursor, una fuente de inspiración para el creador de este personaje que ha llamado la atención en nuestra cronología, digamos, tanto sobre la arqueología para bien y para mal, ¿no? Porque, bueno, aparte de estas exploraciones africanas, también tiene cosas americanas y, bueno, creo que es un personaje que ha podido servir de fuente de inspiración para el creador de esta otra historia de éxito que es Indiana Jones, que no es exactamente arqueológica, pero, bueno, preguntar un poco qué es lo que... Si piensas que es posible, si hay más personajes como este, si es tan único como parece, en este sentido. En realidad no es tan único. Para mí lo es, que le he dedicado 10 años y 800 páginas, que eso ya lo demuestra, pero a través de su figura se ven una serie de actitudes. Actitudes me refiero a cómo eran las metodologías arqueológicas de la época, los intereses, el mundo de los viajes, las dificultades. Entonces, él encarna una serie de percepciones y de actuaciones, al igual que otros arqueólogos contemporáneos a él, incluso también más vinculados al mundo universitario y al mundo académico. Desde la perspectiva contemporánea, a veces se leen artículos, incluso recensiones de libros, de novelas, que siempre tienen el subtítulo del auténtico Indiana Jones, ¿no?
Pues, por ejemplo, Roy Chapman, que es este famoso paleontólogo norteamericano que excava a la búsqueda de huevos de dinosaurios en los desiertos de Mongolia, pues siempre se dice el verdadero Indiana Jones, ¿no? De Kund de Prorok también lo he visto, a lo mejor en un par de títulos de revistas sensacionalistas, ¿no? En realidad muestra incluso una iconografía, ¿no? En la forma de vestir, en cómo va tocado, en su actitud, que es la que existía en los años 20 y 30. Entonces, es muy fácil que haya entrado dentro de ese saco, dentro de ese cúmulo de personajes que luego inspiran la película unos 50 años después, o unos 30 años después de la muerte del propio Kund de Prorok. Desde luego, por ejemplo, Spielberg siempre decía que él conocía muy bien el mundo de los seriales pseudoarqueológicos, de aventuras norteamericanos, esos que acababan con una acción en la que parecía que iba a morir el protagonista y en el capítulo siguiente pues, se agarraba a una rama y salvaba la vida, ¿no? Como Indiana Jones recogiendo su sombrero, sea cual sea la situación en la que se encuentre. Y ese es el mundo cinematográfico, narrativo, también periodístico del que bebe la película y el personaje, ¿no? No solamente de uno, sino de muchos y de toda una época. Bueno, en cualquier caso, a lo mejor si alguien quisiera hacer un remake encontraría todavía más información porque el libro está repleto de anécdotas de todo tipo en este mundo para-arqueológico de esa época que es riquísimo en anecdotario y en la iconografía de esas imágenes, ese aparato gráfico que tiene el libro que es fantástico y que bueno, yo recomiendo su lectura porque es muy entretenido y evocador, ¿no? Sobre la época en cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Bueno, muchas gracias a los tres por esta interesante exposición, mesa redonda. Bueno, a mí me ha parecido impresionante. A continuación vamos a abrir un poquito el turno de preguntas, no tenemos mucho tiempo. También decirles que arriba se está vendiendo el libro en la tienda, que también lo puede firmar luego Jorge. Cierran a -4, lo digo por si quieren comprarlo. Y bueno, también si les ha gustado el tema, emplazarles a algo relacionado en lo que Jorge también va a participar, que es en el último trimestre de este año. Tenemos en el museo una exposición que seguramente se inaugura en octubre sobre fotografías de Túnez en el siglo XIX, fotografías de nuestro museo, que lleva aparejado un ciclo de conferencias sobre fotografía, monumentos y orientalismos a finales del XIX y principios del XX. Y en ese ciclo pues habrá una conferencia también de Jorge en el que tocará pues, también este tema y básicamente se centrará sobre fotografía y cinematografía documental en la arqueología de Túnez. Si les ha gustado, pues se les emplazo a esta actividad que se anunciará en redes sociales y en la página web del museo y que será seguramente en los meses de noviembre y diciembre. Abrimos un ratito para el turno de preguntas y bueno, muchas gracias de nuevo a los tres y enhorabuena. Muchas gracias, Virginia, y al Museo Arqueológico por acogernos esta tarde. Tenemos que tener el micrófono para que luego quede grabado, ¿vale? Gracias. Bueno, muchas gracias, felicitaciones. ¿El señor arqueólogo con esa expoliación se enriqueció? Digamos que él tenía fuentes de financiación alternativas, familiares, pero también, en cierta manera, no se enriqueció a través de la expoliación, pero sí a través de su actividad arqueológica o divulgadora de la arqueología, porque hizo de ella su forma de vida. Su profesión fue la de explorador y divulgador y popularizador de esta especialidad a través de sus conferencias y a través de sus documentales. Llegó a tener además películas sonoras de más duración. Yo aquí he mostrado simplemente fragmentos. Quién sabe si quizá tenía además esos fondos familiares por ese título nobiliario
de uno de sus parientes lejanos que difícilmente llegó hasta él, pero que él ostentó sin ningún problema. En realidad se podría haber dedicado, por su extracción familiar, a cualquier tipo de actividad, ¿no? Y como he dicho al principio, la pintura, la poesía, incluso el cine no arqueológico fueron algunos de ellos. Hola, pues enhorabuena por este libro y por la presentación. Habéis hablado un poco acerca de la relación con otros arqueólogos como Howard Carter y más que venía del propio Kuhn hacia otros, al contrario, ¿qué pensaba el resto de la comunidad arqueológica científica, netamente científica, sobre las andanzas de este personaje? Es una buena pregunta, porque al menos durante el comienzo de los años 20, dado que convivió con elementos académicos y universitarios norteamericanos que consiguieron atemperar esta propensión sensacionalista que tenía en sus publicaciones, aunque no terminaron de mitigarla del todo, pero en ese momento, bueno, se le achaca a su juventud, a su pasión, ¿no?, a sus ganas de trabajar en el extranjero, pero eso sí, a partir del fin de las excavaciones en Cartago, en el que él ya intuye que no se le va a dar cabida en los círculos académicos y donde se convierte en ese explorador o en ese prácticamente director de cine en ámbito colonial, las opiniones empiezan a ser cada vez peores, ¿no?, hasta el punto de que antiguos colaboradores le dan la espalda. Y luego sucede algo pues muy, muy importante, que es que se divorcia de su mujer, que era hija de un potentado, de un empresario inmobiliario, que hasta el momento pues, también había financiado algunas de sus excavaciones y había intentado que mejorara su educación arqueológica, ¿no? A partir de que se corta esa fuente y ya debe ganarse la vida precisamente haciendo de conferenciante, tiene que caer en ese sistema de seguir viajando, seguir rodando, seguir hablando y escribiendo, cada vez de aspectos más sensacionalistas y pseudocientíficos, así que todo el mundo académico que lo rodeó pues realmente no lo respetó mucho, pese a que prácticamente hasta los años 30 y 40 trabaja junto a importantes arqueólogos, ¿no? Por ejemplo, una de las expediciones que hace al desierto de Libia, a la que hemos visto imágenes de Girsta y de Garama, va con Guidi, ¿no?, que es con Giacomo Guidi, que es el superintendente de las antigüedades de la Libia ocupada por los italianos. O sea que ciertos apoyos los va manteniendo durante el tiempo, pero no es una figura que hoy encontraríamos en enciclopedias, diccionarios de las figuras más importantes de la arqueología, al menos universitaria. Quería hacer un par de preguntas breves. Es si dentro de la actividad de este personaje, en este periodo de entreguerras, ¿tenía alguna relación con los medios políticos o era independiente de ese tema? ¿No tenía nada que ver? Y la segunda es que a qué tipo de fundaciones, museos o colecciones privadas se ha podido rastrear que llegaran lo que ha salido de sus excavaciones. Sí, voy a empezar por la segunda, y es que además de una importante colección privada que no conocemos exactamente porque no hay catálogos, no hay noticias fidedignas, pero sí alguna fotografía, sí sabemos que donaba un poco a voluntad, cuando quería, como quería. También al final de estas conferencias que impartía en las instituciones siempre dejaba algún regalo arqueológico, pero a veces incluso urnas del Tophet. En los acuerdos que había con las instituciones involucradas en las excavaciones del Tophet, ¿no?, me estoy refiriendo sobre todo a las norteamericanas, pero también canadienses, siempre se llevan, digamos, una parte de los objetos recobrados, a veces de manera legal, a través de permisos de ese servicio de antigüedades y artes del que he hablado, a veces de manera completamente ilegal, extrayéndolas sin que haya noticias de ellas y que incluso hemos perdido el rastro. ¿En qué instituciones podemos encontrar ahora mismo obras de arte, cultura material, púnica o romana relacionadas con las excavaciones de Prorok? Pues podemos encontrar en el Logan Museum de Wisconsin, en la Universidad de Michigan, podemos encontrar en la Universidad de Rochester, en el estado de Nueva York, podemos encontrar en la Universidad de McGill, en Canadá, podemos encontrar también en distintas sociedades, en el British Museum también, por cierto, en
luego regalos que hizo por ejemplo, a la Real Sociedad Geográfica de Londres o al National Geographic americano. O sea, sí se pueden llegar a encontrar, no todas, algunas de las piezas que obtuvo o de sus colaboradores, porque algunos de ellos aprovecharon, pues como he dicho, esos cúmulos de objetos un poco desatendidos que estaban en los yacimientos cartagineses, y después de su apropiación, años después, son donadas, por ejemplo, a Harvard, ¿no? Uno de sus colaboradores, un joven de 18 años, Horton O'Neill, roba hasta 8 cajas de objetos, uno de ellos repleto de urnas del Tophet, y años después su viuda los dona a la Universidad de Harvard y otros a Michigan. O sea que sí, en realidad podemos encontrar piezas dispersas un poco por el mundo. Algunas permanecieron en suelo tunecino o argelino. Y había una primera pregunta, por cierto. Si me permites hacer un inciso que va al hilo de esta respuesta, es que no es casual. Bueno, por supuesto, esto es probablemente delito, ¿no? Esto que hemos descrito aquí. Pero todo, incluso lo malo, a veces tiene un componente bueno, y es que precisamente esas dos universidades que has mencionado, la de Michigan y la de Harvard, son las dos universidades que responden a la llamada para salvar el yacimiento de Cartago que realiza la UNESCO en el año 74. La colaboración norteamericana, bueno, hay varios países que responden, España lamentablemente no respondió, pero Estados Unidos sí que responde por medio de estas dos instituciones que realizan dos excavaciones diferentes en el área del Tophet precisamente, en el área del circo. Y yo creo que es imposible considerar que sea una casualidad el hecho de que haya habido materiales en los laboratorios de estas universidades con los cuales los estudiantes se han podido ir formando y han podido ir despertando un interés y una actividad que ha llevado a lugar que cuando se ha podido realizar una excavación seria, aunque sea décadas después, se ha realizado. Con lo cual, de esa semillita completamente ilegal y irreprobable, al final han surgido dos grandes proyectos norteamericanos en este caso, que bueno, pues así se ha reconciliado un poquito toda esta historia. Cierro el paréntesis. Pues gracias por el paréntesis. Y respecto a la primera pregunta, sí tiene contactos políticos que son los que le permiten realizar estas expediciones. Algunos se van quedando atrás, va quemando sus naves con estos expolios, como he dicho, por ejemplo, con el gobierno general de Argelia, pero piense que la propiedad del Tophet la va a tener prácticamente hasta su muerte en el año 54. Y esas imágenes en color demuestran que él pudo regresar después de la Segunda Guerra Mundial, realizar unos trabajos seguramente sin permisos oficiales, o quizá yo pienso que sean puestas en escena para seguir rodando sus documentales, pero sea como sea, entra en el yacimiento, hace lo que quiere con las piezas, da incluso lecciones a jóvenes franceses que aparecen por allí en estas imágenes tan interesantes. Eso respecto a los franceses, pero también tiene contactos con el gobierno italiano. De hecho, alaba la labor del gobierno de Mussolini en el África italiana, cosa que luego toman nota los servicios secretos franceses, una larga lista de elementos que tienen en su contra. Y puede explorar el desierto líbico, ¿no? O al menos guiar exploraciones. A partir de ahí, otros viajes ya posteriores, avanzados los años 30, empieza a haber una información bastante complicada sobre su nacionalidad o sus intereses. Se piensa que busca petróleo en Abisinia o en otras localidades, o en Bahrein, ¿no? En el Golfo Pérsico, o que es un mercenario o un comerciante de armas en los conflictos que están estallando en la invasión de Etiopía por parte de Italia. Entonces, eso hace que, sin embargo, las autoridades se pongan en su contra, ¿no? Y es también gracias a lo cual he podido documentar algunas de esas misiones, ¿no? Seguir precisamente a cómo los agentes británicos, sobre todo, estaban pendientes de sus movimientos por si acaso resultaba ser un espía italiano. Con ese nombre tan extraño, ¿no? Byron Conde de Prorock, que además lo llaman de todas las maneras, Conde de Prorock, bueno, todo lo que se puedan imaginar le varían el nombre, pues hay muchas dudas acerca de su nacionalidad, y que sea un espía italiano pues es lo más bonito que le pueden llamar en el momento.
Pero gracias a que estas oficinas y estos departamentos, por ejemplo, los agentes en Adén, los agentes británicos en la colonia de Adén, mantienen informes y correspondencias bastante nutridas, podemos saber el recorrido que hacía y cuándo se le negaba una excavación o que entrara en un determinado territorio porque se consideraba sensible dentro de la política internacional que alguien del pelaje de Byron Cunde Proro que estuviera por allí campando a sus anchas. Buenas tardes. ¿Se me oye bien? Gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por este pedazo de libro. Muchas gracias por esta exposición que habéis hecho del mismo, que lo único que apetece es salir corriendo a leerlo. La verdad es que es muy interesante, tanto el personaje como todo el trabajo que hay detrás de él. Y sobre eso va mi pregunta. Imagino que en ese proceso de documentación que has tenido durante tantísimo tiempo habrás encontrado momentos más difíciles, o sea, el acceso a determinada documentación habrá sido muy complicada. ¿Hay alguno especialmente difícil que puedas reseñar? Por el contrario, ¿ha sido fácil? ¿Has tenido la colaboración de instituciones, organizaciones, administraciones en todo ese proceso? ¿Cómo ha sido tu baremación final? 10 años, que se dice pronto, en ese proceso, ¿cómo ha sido? Eso es todo. Pues, gracias. Bueno, gracias por la pregunta. He tenido más satisfacciones y más generosidad que lo contrario. Desde luego las instituciones se han portado muy bien, me han enviado la documentación, he encontrado a personas muy dispuestas. Sí pongo quizá la nota negativa a determinados archivos cinematográficos, ¿no? Cuando he intentado adquirir copias o contemplar las grabaciones, al no pertenecer al ámbito de la creación de producciones fílmicas, ¿no? Al ámbito de la televisión o del cine, se me han puesto trabas para la adquisición de copias o me planteaban unos precios, unas exigencias que eran imposibles de satisfacer, como pues, 1.000 euros el minuto, por ejemplo, ¿no? Sí. Así que tenemos que valorar todo lo que tengamos, todo lo que nos muestren en la televisión, tenemos que aprender a valorarlo en su justa medida y valor económico. Entonces, sí, ahí quizá le pongo la nota negativa a que no haya mayor colaboración en esos archivos cinematográficos respecto al investigador de procedencia universitaria. Pero básicamente lo único. Bueno, pues si no hay más preguntas, gracias a todos por su asistencia y a los participantes en la mesa y nada más. Buenas tardes. Muchas gracias.